Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa #Polémica en redes. Mi nombre es Omar Cepeda y es un gusto saludarles. Es inadmisible que existan personas que trabajan en el sector público y lucren a favor de amigos y familiares o que corrompan los llamados procesos de licitación. Pero es aún más grave cuando lo que está de por medio son productos indispensables para la salud de los mexicanos, los medicamentos. Aún existen retos importantes hacia la primera mitad del siglo XXI en materia de salud. Uno de ellos es hacer eficiente y transparentar la dotación de medicamentos a nuestras instituciones públicas de salud y que estos sean baratos y suficientes. El Estado mexicano, además de garantizar educación y empleo, debe garantizar salud de calidad. Hoy platicaremos sobre este importante asunto que ha generado polémica en redes y que desde inicios de año ha estado en el debate público, es decir, el desabasto de medicamentos en nuestro país. Por ello, tenemos invitados especialistas al respecto que se encuentran viviendo esta transición, así los llamamos unos, otros problemática, en fin, una serie de realidades que tenemos que ir estudiando. Le doy la bienvenida a la doctora Flavia Morales Vázquez, ella es oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología. Doctora, gracias por estar con nosotros, es un placer tenerla por acá. Un placer para mí y un compromiso social hablar sobre este tema. Claro, sobre todo que usted vive diariamente con problemas que padecen cáncer y que el medicamento diario es clave para su desarrollo en cuanto a la salud, a una mejor salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También tenemos con nosotros al doctor Juan Gerardo Sierra Madero, él es jefe del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación y pues sí, muy entusiasmado de hablar de estos temas en forma completa y dando cada uno la perspectiva que vive, ¿no? desde tu propia trinchera, ¿no? Claro. Sin duda alguna, muchísimas gracias. También muy importante, ahí llegan medicinas claves, por ejemplo, los antirretrovirales para personas que padecen, por ejemplo, VIH, entre otras, y por supuesto estaremos hablando al respecto. También le damos la bienvenida al doctor Mauricio Merino Huerta. Él es coordinador de la organización Notrox, nosotros o nosotras. Nosotros. O nosotras. O nosotras. Y es que se escribe con X, por eso de repente ahí uno puede trabarse a la hora de pronunciar esta organización, y por supuesto también es investigador del CIDE, instituto educativo. Muchísimas gracias. Y ustedes han estudiado de forma muy directa estas asociaciones que se han manifestado al respecto. Sí, Omar, así es. Bueno, primero un gustazo estar con estas eminencias en la mesa, un privilegio. Y sí, yo creo que es un problema muy antiguo, ya hablaremos de él a fondo, que necesita no solo mucha conciencia, sino mucha colaboración. Es un problema nacional, muy arraigado, hay que combatirlo entre todos. Claro. Muchísimas gracias, bienvenido. Y también al doctor Eberto Arbolella Casanova, él es director general de Coordinación de Hospitales Federales de Referencia. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias, Omar. Buenas noches compañeros de la mesa. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Muy importante va a ser su voz, puesto que precisamente traerá sobre la mesa qué es lo que se está haciendo al respecto. Con mucho gusto comentaremos al respecto. Muchísimas gracias. Me gustaría preguntarle a la doctora Flavia y al doctor Juan Gerardo cómo se está resintiendo y si se está resintiendo el desabasto de medicinas en sus institutos. Iniciamos con usted, doctora. A principios de año he vivido lo que nunca había pasado en 20 años en el Instituto Nacional de Cancerología. Por el tipo de patología recibimos una serie de apoyos, ya que los medicamentos son costosos. A inicios de año, de pronto, de un día para otro, nos encontramos con que no había forma de continuar brindando las quimioterapias que habitualmente les dábamos a los pacientes que estaban en programas, porque estos programas fueron suspendidos también de un día para otro y hubo muchas quimioterapias que no se pudieron aplicar porque de hacerlo cada paciente tenía que comprar de su bolsillo estos tratamientos que son muy costosos. Esto, por un lado, hemos tenido también escasez de insumos en todas las áreas.
y retrasos en la programación de estudios por escasez de personal. También hubo un recorte importante del personal que laboraba en el instituto. Correcto, gracias, doctora. Más adelante daré, por supuesto, la voz a usted, doctor Heberto, para que nos explique qué es lo que ha estado pasando. Por favor, doctor. Nosotros en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición tenemos una clínica de atención a personas que viven con VIH, que tiene ya pues, muchos años en operación y en la cual he elaborado prácticamente toda mi vida académica. Todos estos medicamentos se compran a nivel central, en un mecanismo que estaba organizando hasta este momento la Secretaría de Salud a través del CENSIDA, y hasta este momento afortunadamente no hemos vivido episodios de desabasto. Tenemos una amplia comunicación con otros centros de atención en la Ciudad de México, y en caso de que hubiera algún desabasto, sabemos que podemos contar con reemplazos de medicamentos, etcétera, pero hasta este momento no hemos tenido medicamentos para los pacientes con VIH que no se otorguen. Ahora, sí existe a nivel nacional, había un retraso en la compra de medicamentos, y sabemos que existe pues un desabasto inminente, o existió, porque ahora ya se operacionalizó esta compra, pero a finales del mes de abril sí existía esta amenaza, y creo que esto se ha parado gracias a ciertas acciones concretas que se han tomado, y si quiere podemos hablar más de esto en adelante. Por supuesto, y para ello, previamente, me gustaría darle la palabra al doctor Heberto Arbolella Casanova, director general de Coordinación de Hospitales Federales y de Referencia. A inicios de años se dio a conocer que ha habido casos de corrupción al respecto y también poca transparencia en la compra de medicamentos. Hubo varias empresas afectadas al respecto porque se les vinculó con este tipo de circunstancias que, tengo entendido, se mantiene en investigación, y que esto también ha impactado en el desabasto, en esta nueva transición. En ese sentido, y tomando en cuenta estas dos primeras participaciones de los doctores y los institutos a los cuales forman parte, me gustaría que diera su opinión. Lo que se hizo de conocimiento público fue los resultados de las licitaciones que se llevaron a cabo en la administración pasada. Fundamentalmente lo que informó el señor presidente fue la consolidada del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ahí manifestó lo que comentas sobre esta posible corrupción de 3 empresas, ¿no? Que tenían entre el 60 y el 70% de las claves que estaban siendo licitadas, específicamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? De la compra consolidada del instituto. La indicación que tuvimos ya con este nuevo gobierno es para las compras, es justamente ahora Hacienda es la Secretaría de Hacienda es la que hace la licitación, recibe de todos los hospitales, institutos, de todas las instituciones, también del IMSS, del ISSSTE, de SEDENA y de todos, recibe la información de cuáles son las claves de medicamentos que se utilizan en cada uno de los hospitales, y está saliendo ya la compra consolidada llevada por la Secretaría de Hacienda. Si bien también el desabasto hubo a principio de año en algunas de las instituciones, fue justamente por este cambio de indicación, ¿no? Entonces, antes cada instituto y hospital hacía sus propias compras, refiriéndome a los hospitales de la Secretaría de Salud, así como los gobiernos estatales, ¿no? Los gobiernos estatales y todas las instituciones hacíamos nuestros propios concursos, ¿no? Licitaciones, y la indicación fue consolidar todo a través de la Secretaría de Hacienda. La indicación era que ampliáramos, mientras tanto, que se hacía el proceso licitatorio, que ya está
en Compranet, ya están las prebases ya arriba, ¿no? En la plataforma, y se espera que se dé fallo en junio, ¿sí? Para que en julio ya tengamos ya en las instituciones ya recibiendo todos los medicamentos y material de curación. Claro. Son los dos grupos de insumos que está consolidando en este proceso, ¿no? En este proceso. Muy bien, doctor Mauricio Merino, usted tuvo también participación directa con asociaciones que se fueron involucrando. ¿Cuáles fueron las principales demandas? Mira, es un problema antiguo que efectivamente ha atravesado ahora por una situación singular en el cambio de gobierno, yo creo que afortunada, sinceramente lo creo así, modificación, pero afortunada en el largo plazo, no en el momento inmediato, cambio de señales respecto a cómo comprar los medicamentos. Pero el problema es muy antiguo. En nosotros, en la organización, tomando en cuenta las bases de datos de CNDH, de la Auditoría Superior de la Federación, del propio INEGI, entre otras, identificamos patrones de vulneración sistemática de los derechos, de nuestros derechos. Y entre ellos, uno de los que nos brotó desde un principio fue un hecho simple, pero muy doloroso, que es que quien recibe una receta médica de una institución pública de salud y va a que se le surta esa receta en la farmacia de la institución de salud, no siempre encuentra respuesta. Las propias fuentes oficiales nos dicen que es un fenómeno que se reproduce hasta en 25% de las instituciones públicas de salud desde hace ya varios años y que se incrementa en los hospitales y en los centros de salud, digamos, de menores ingresos, de menor acceso a los recursos públicos, y especialmente entre los grupos indígenas, que es todavía peor. Este es un patrón de vulneración de derechos. Uno tiene derecho a la salud no solo a que le receten, sino a obtener el tratamiento que se deriva de esas recetas. Las causas de este fenómeno son sumamente complejas. El 15 de enero de este año nos dio mucho gusto escuchar, la verdad, al presidente López Obrador en una de sus conferencias mañaneras hablar de un concepto que ya habíamos venido manejando antes, que es el huachicol de medicinas. Así lo dijo él. No solo hay huachicol de combustible, hay huachicol de medicinas, decía el presidente. Y es verdad, tiene toda la razón. Ese huachicol consiste en formas de quedarse con una parte del abasto de medicamentos que se va perdiendo a lo largo del camino. No solo son las licitaciones, en donde efectivamente hay visos de negocio, pero que no afectan necesariamente el abasto. El problema es el cotejo entre la llegada de los medicamentos y los inventarios que los reciben. No necesariamente hay coincidencia entre una cosa y la otra. De otro lado, hay un robo hormiga. Infortunadamente hay un robo hormiga en las propias instituciones públicas de salud, médicos, enfermeras poco honestas que acaban llevándose medicamentos y minando. Y finalmente en las propias farmacias de las instituciones públicas de salud, y este es un problema que se subrayó mucho en la operación del Seguro Popular, los hospitales con financiamiento del Seguro Popular, las farmacias pues se llevaban un poquito de las medicinas a las farmacias privadas. Bueno, este es un fenómeno, por lo tanto, gravísimo, que debe ser, insisto, atacado colectivamente. No creo, con sinceridad, que el gobierno mexicano solo pueda resolver un problema de esta manera. Y me parece que está precisamente poniendo el punto sobre la mesa, el punto a discutir precisamente en este programa. Vamos a tener que hacer una breve pausa y regresamos, tomando en cuenta las observaciones que usted acaba de comentar, doctor Mauricio Merino. Regresamos. Les recuerdo que nos puede seguir a través también de nuestras redes sociales, @Canal14MX.
Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que se mantiene con nosotros. Canal 14, hashtag polémica en redes. Le recuerdo que también estamos abiertos precisamente en nuestras diversas plataformas para que se comunique con ustedes, @canal 14mx, nos pregunte, opine y también nos muestre sus inquietudes. Estamos platicando de esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a inicios de año, que en el sector salud se da un huachicoleo en el tema de las medicinas. Esto obviamente en referencia a lo que sucedió con las gasolinas, es decir, el robo de las gasolinas lo llevó a la ejemplificación de lo que también pasaba en el proceso de adquisiciones de las medicinas. Lo comentaba usted bien, doctor Mauricio Merino, cómo se ha venido dando, pero me gustaría preguntarles a la doctora y al doctor que forman parte de estas instituciones, cómo se viven directamente ahí, si ustedes, o es fácil de detectarlo, o es otra realidad, y se da quizá solamente en el sector industrial, en las empresas, en el momento de las licitaciones. Yo quisiera comentar que efectivamente es un problema muy antiguo y muy complejo. Muy antiguo porque llevamos sexenios donde el Sistema Nacional de Salud no es eficiente en dar salud igualitaria para todos. Lo ideal sería que la atención de la salud no estuviera a disposición de lo que tú puedes pagar y que todos tuviéramos los mismos derechos. Pero nuestro mismo sistema está hiperfragmentado. O sea, una forma de trabajo tiene el IMSS, otra forma de trabajo el ISSSTE, otra forma SEDENA, y los institutos nacionales donde nosotros trabajamos es también una entidad autónoma que hace sus compras directas. Y, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología no hay una partida federal por medicamentos. O sea, hemos recibido demandas de pacientes que llegan al Instituto Nacional de Cancerología diciendo es que ustedes tienen la obligación de darme la receta y darme el medicamento. Lamentablemente no, o sea, no hay la obligación del gobierno de pagar los medicamentos. Nada más dar la infraestructura, dar toda la atención médica, los estudios necesarios, que son de muy alto nivel. O sea, la verdad yo he tenido oportunidad de estar trabajando en Estados Unidos, en Europa, y estamos en el Instituto Nacional de Cancerología al primer nivel. Correcto. Pero el paciente tiene que comprar su medicamento. Y teníamos en los últimos años algunos programas de apoyo, como es esto del Seguro Popular, un programa específico para cáncer de pulmón, otro para cáncer de próstata, otro para cáncer de cervicuterino, otro para cáncer de ovario, y cada programita trataba de ver las necesidades de sus pacientes para que si un paciente llegaba conmigo, yo tratara de atenderlo integralmente y este paciente tuviera la tranquilidad de tener su tratamiento. Pero el gobierno no está obligado a pagar la quimioterapia en mi institución. Claro. Entonces, yo siempre he criticado el Seguro Popular porque considero que, aunque fue una medida con muy buena intención, ni es seguro ni es popular, también parafraseando al nuestro presidente, porque tiene muchos recovecos donde puede darse la corrupción. No hay ni siquiera un buen registro, o sea, pueden dar de alta, por ejemplo, por decir algo, a 10 pacientes y nada más ponen el nombre, o sea, no hay forma de verificar si existe ese paciente o no. Y a las instituciones que están inscritas en esto del Seguro Popular les pagan por paciente. Y hay pacientes que están inscritos en 3 estados, por ejemplo, claro, que tienen por un lado familia en Veracruz, por otro lado familia en Nuevo León y por otro lado vienen al INCAN. Y las 3 instituciones reciben por ese paciente. Claro. Y la limitación del Seguro Popular es que le vende a la gente como que le va a dar todo. Y no es cierto, hay unos protocolos de atención y están muy, muy restringidos. O sea, tienen, por ejemplo, para cáncer de ovario solo tengo 3 medicamentos. Y con el programa que teníamos adicional, yo tenía medicamentos, o sea, de primer mundo. Claro, pues parte de las normativas, que ya platicaremos con usted, doctor, sobre este tema, pero me gustaría irme al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. ¿Cuál ha sido su experiencia sobre este concepto que se ha manejado? Pues
exactamente lo que dijo la doctora es la misma forma de operar. Los institutos en general operan de esa forma. Y yo veo las cosas un poco más positivas. Efectivamente, el Seguro Popular tiene deficiencias enormes, tiene muchísimo, todo el tiempo nos estamos quejando de él, a mí me pasa, pero hace 20 años no teníamos nada. Hace 20 años esos pacientes no tenían quimioterapia, los pacientes de VIH no tenían antirretrovirales y gracias al Seguro Popular ahora sí los tienen. Pero sí, efectivamente lo que dice la doctora es totalmente cierto. O sea, el Seguro Popular tiene el gran defecto de que cubre por enfermedad y una burocracia inmensa, que tienes que llenar 1000 requisitos que a veces se hacen ridículos, ¿no? O sea, por ejemplo, para hepatitis, la cobertura de hepatitis C que hace unos cuantos años empezó con medicamentos antivirales de acción directa que son extremadamente efectivos para curar hepatitis C. El Seguro Popular empezó a tener cobertura, pero tenía una serie de requisitos que parecía de risa. Te decía, no podías tener más de 50 años, tenías que tener menos de 20, entre 20 y 50, tenías que tener un grado de fibrosis de tal a tal, tenías que tener una prueba del hígado de FibroScan que se hubiera hecho en los últimos 6 meses. Si te la habías hecho hace 7 meses, necesitabas otra. Y así. Y aún así había listas de espera. Entonces, sí, efectivamente es un mecanismo, el Seguro Popular, que tiene muchísimo por mejorar, pero comparado con lo que teníamos, estamos 1000 veces mejor. Entonces, yo creo que de lo que, siendo propositivos, de lo que se tiene que buscar es tratar de construir sobre lo que ya hay, tratar de quitar esa cobertura por enfermedades, hacer una cobertura generalizada, una cobertura y además también acabar con esta fragmentación del sistema de salud. Esto de que haya múltiples pagadores simplemente pone al Estado en desventaja para la compra, para la negociación y la compra de medicamentos. Cuando tienes un solo pagador, entonces el sistema se unifica. Puedes tener múltiples proveedores, pero con un solo pagador unificas las compras y mejoras las negociaciones de precios. Claro, y que es lo que decía el doctor Eberto Arbolella, precisamente, que ya viene estas compras consolidadas que van a permitir concentrar todo el medicamento para todo el sector salud. Sí, coincido con lo que comentó el doctor Merino, ¿no? Es un problema añejo, lo que comentó la doctora también, un sistema fragmentado que complica la administración de todos los insumos y inclusive pues también la derechohabiencia, ¿no? O sea, no el derecho que tenemos todos, ¿no? Como mexicano, sino que si perteneces el empresario, estás con derechohabiente al IMSS, los funcionarios públicos estamos con derechohabiente al ISSSTE y nos atendemos en los institutos, en fin, ¿no? También hay duplicidades y mucho. Yo creo que este primer paso de la compra consolidada, y también podríamos verla como un primer paso hacia la universalización de los servicios, que es para donde vamos y es lo que el presidente también comentó, y también hace unos meses vino la Organización Panamericana de Salud y la OMS, que es una tendencia mundial de buscar sistemas únicos o sistemas universales, ¿no? Entonces, son los primeros pasos. El Seguro Popular fue también, hace 15, 18 años que empezó, fue también una forma era una fuente de financiación para financiar de mejor manera a los que menos tenían, que eran los que eran atendidos por las secretarías estatales de salud y la Secretaría de Salud federal. Claro. Que sí, tiene 3 brazos financieros, que el cauce es el que conocemos todos como Seguro Popular, que son más de 300 intervenciones, el siglo XXI, que son menores, empezó con el presidente Calderón, para las enfermedades de 0 a 5 años, y gastos catastróficos que se han ido sumando, ¿no? Las patologías estas complejas que están todos los cánceres, con esas salvedades, ¿no? Que también son muy ciertas, y que se han ido trabajando protocolos que se hacen con los expertos, ¿no? Pero que desafortunadamente también la tecnología va avanzando,
¿no? Y entonces nos vamos quedando atrás con algunos protocolos, ¿no? La actualización. Lo mismo pasa con los medicamentos, ¿no? Hay un cuadro básico de medicamentos que se viene trabajando desde hace muchos años por parte del Consejo de Salubridad General, pero tarda también mucho tiempo en hacer sus inclusiones y hacer sus retiros, ¿no? Porque tiene que ser un listado activo, ¿no? O sea, no se puede quedar ahí nada más incluyendo, porque se quedan muchos medicamentos ahí que ya están en desuso o que ni siquiera ya los podemos conseguir y se sacan luego muchas veces también a las compras, ¿no? Entonces, eso es parte del problema, ¿no? Y a lo que el presidente le llamó el huachicoleo, ¿no? No necesariamente exclusivamente en la compra, ¿no? Sino como también se manifestó aquí, hay desde los propios pacientes, ¿no? El personal de salud en muchos casos también, ¿no? Y que lo lleva de una institución a otra, o en fin, ¿no? O sea, organizaciones, ¿no? Que también organizaciones, en fin. Por eso tenemos que estar todos, ¿no? O sea, yo sí creo que también ha habido avances, ¿no? O sea, también quiero ser también un poco más positivo, y hemos hecho esfuerzos también dentro de las instituciones. Sí. Las farmacias o la farmacia intrahospitalaria ya la vemos como eso, y antes realmente lo veíamos como un almacén, ¿no? Claro. Y hoy ya no, ¿no? O sea, empezamos a tener ya un personal ya más involucrado en el proceso de atención, ¿no? Y no nada más el administrativo que guarda y se puede llevar ahí o no llevar bien el inventario, pero ahora ya hay personal químico, licenciados en farmacia que participan, ¿no? En los comités, ¿no? O sea, hay un comité de farmacia y terapéutica en cada una de las instituciones, que son los que establecen cuál va a ser el catálogo que va a utilizar esa institución, ¿no? Entonces, yo creo que hay esfuerzos importantes, por supuesto que nos falta mucho. Yo creo que esta parte de transparentar y rendir cuentas, no nada más, inclusive, y hay esfuerzos importantes de los hospitales públicos a entregar cuenta paciente pormenorizada, ¿no? O sea, para que el paciente también sepa qué le hicieron y no nada más la intervención. Si paga o no paga, ese es otro cantar, ¿no? Pues al menos ya estamos poniendo sobre la mesa estos cambios, estas problemáticas que, como comenta el doctor Mauricio Merino, son históricas, pero que también, sin dejar en cuenta que existe cierto desabasto, usted nos está explicando el por qué y precisamente sin que se repita el huachicoleo. Entonces, usted trae unas estadísticas que me gustaría que las pusiera sobre la mesa, que ha venido recopilando sobre... Datos genéricos. Pero deme la oportunidad de ir a una breve pausa. Aprovecho para invitarlos a que nos siga a través de las redes sociales, #canal 14MX, y ahí siga, emita sus opiniones, sus recomendaciones. Mientras tanto, un corte y regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Gracias por continuar en este programa Polémica en Redes y este tema interesantísimo que estamos tratando con nuestros invitados esta noche, desabasto de insumos y medicinas en el sector público, y un tema que surgió y que salió a propuesta tuya, precisamente lo que fue el huachicoleo de medicamentos y cómo precisamente se está tratando de revertir estas prácticas. Pero antes de irnos a pausa, el doctor Merino nos tenía preparadas unos datos, unas estadísticas que fue recopilando y que me gustaría que pusiera sobre la mesa porque han estado saliendo en redes sociales y me gustaría que las pusiera sobre la mesa y poderlas comentar al respecto. No, mira, cosas muy generales para no aburrir tampoco al auditorio, pero déjame seleccionar. Primero, estamos hablando de un mercado multimillonario, sí, una industria alrededor de 185,000 millones de pesos solamente lo que vea la compra de medicamentos al año. Claro. Durante los últimos años, la Auditoría Superior de la Federación detectó en distintas auditorías practicadas a la compraventa de medicinas para el sector público, desviaciones importantes de más de 3,000 millones de pesos. No, o sea, estamos hablando de cifras muy elevadas. Hay además datos que fluctúan porque hay un mercado negro, infortunadamente, de las medicinas. Uno va
lo decía hace un momento el doctor, tú vas a Tepito y pides medicamentos que no estás encontrando en los centros o en de salud. internet, en alguna compañía de estas de ventas. También en internet, y son medicamentos falsos. Son medicamentos no necesariamente, también hay originales. Hay originales que vienen del mercado negro, del huachicol de medicinas. Es correcto. Pero infortunadamente, doctor, también se ha detectado que hay otros que son abiertamente falsos. O sea, logran reproducir las cajas, o sea, aparentan el medicamento y son falsos por completo, con lo cual están matando a la gente. ¿De qué tamaño es ese mercado? La verdad es que no lo sabemos. Nadie lo ha logrado documentar por completo. Pero sí sabemos que conforme va disminuyendo el ingreso de las personas, obviamente les resulta mucho más difícil acceder a estos medicamentos. El último dato que tenemos del propio INEGI es que hay 22.9% de personas que no logran conseguir los medicamentos que sin embargo les son, como ya se dijo varias veces, indicados en instituciones públicas de salud. Hay más, pero no voy más lejos. Yo sí creo, aprovechando esta oportunidad, que tenemos que aprender a distinguir, y eso me preocupa personalmente, entre el problema de la corrupción, que tenemos a todas luces en este sector, que hay que saberlo desentrañar en todas sus peculiaridades, del problema de la eficiencia, que con toda razón señalaba la doctora. Son dos problemas distintos. La ineficiencia también causa vulneración de derechos, no solo la corrupción. No solo se trata de evitar que se roben medicinas o que hagan falsos inventarios o el robo hormiga del que ya hablábamos, es también un problema de distribución y de información de todo el sistema público de salud en México. En este ánimo propositivo y de cambio a favor que han puesto sobre la mesa y al que me sumo con mucho gusto, yo creo que efectivamente hay una oportunidad en este momento para modificar la manera en que ha venido operando la gestión del sistema de salud, que hasta ahora ha venido siendo fragmentaria. Y todo eso supone un sistema de información que hasta ahora no existe en el sistema de salud del país. Cada quien tiene sus pedazos de información, cada quien se enorgullece, digamos, de la operación de sus institutos, de sus hospitales, pero es un problema general de compartir información paciente por paciente. Ya existen los medios electrónicos para poder hacer eso. Ahora, una idea más y termino. El Seguro Popular, que efectivamente ha sido aquí mencionado varias veces, nació con la intención de atacar dos problemas importantísimos, el gasto de bolsillo y el gasto catastrófico. Es decir, nació con la idea de que la gente con menores recursos no tuviera que sacar de su bolsa para comprar medicamentos, para ir al médico, para darse un tratamiento y por supuesto que no tuviera que quedarse en la peor de las miserias cuando el abuelo, el tío, la tía caen en una enfermedad que resulta catastrófica para la familia, de ahí el nombre. Siendo un seguro, entonces acabó siendo interpretado, creo que correctamente en la teoría, como algo que paga el costo de un tratamiento paciente por paciente. La operación de ese seguro, por lo tanto, consistía en que cada institución pública que tenía una póliza del Seguro Popular acredita el tratamiento y le pasa la factura al Seguro Popular. Bueno, infortunadamente se corrompió por las propias instituciones de salud. Y entonces acabaron inventando pacientes donde no había, tratamientos donde no había, multiplicando las pólizas y los costos asociados a las pólizas donde tampoco había, para construir hospitales, para pagar salarios, para suplir deficiencias presupuestarias de los centros de salud, en lugar de atender a los pacientes. Bueno, hay que corregir el problema, pero no tirar al niño con el agua sucia, como suele decirse. Doctor. O sea, eso es lo que yo iba a decir. El hecho de que haya corrupción no quiere decir que no sirva el mecanismo. En Estados Unidos es muy conocido los fraudes al famoso Medicare o Medicaid, los médicos o instituciones que inventan procedimientos
o que injustificadamente hacen tratamientos o intervenciones y le cobran al gobierno a través de esos mecanismos. Pues eso es un fraude y esos van a la cárcel. Entonces lo que nos falta es eso, castigar esos fraudes y que la gente que cometa eso vaya a la cárcel. Claro. Hasta ahorita yo no conozco a nadie que en el Seguro Popular haya, bueno, a lo mejor sí hay, pero yo no conozco, pero por ese tipo de mecanismos. Entonces, todo el mundo habla de que se roban y todo, pero no estamos detectando esos robos. Nos falta cuidar nuestros recursos, nos falta tener mecanismos eficientes para poder vigilar y que los recursos que estamos usando sean usados como si fueran, como son, lo que son, recursos preciosos, claro, que están destinados al bienestar de la gente, claro, no al beneficio de nadie de nosotros. Y lo que decía en Estados Unidos fueron temas de campaña y que costaban muchísimos votos. Coincido, el sistema de información, ¿no?, venía siendo de cada una de las instituciones, y luego inclusive hasta dentro de las instituciones teníamos al mismo paciente con diferentes expedientes dependiendo en qué servicio estaba, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer el optimismo, sale ya con estos medios electrónicos empieza. Y la Secretaría de Salud también ya está haciendo, ¿no? El subsecretario está justamente abocado a crear el sistema de información ya único, ¿no? También, y tener inteligencia. Empezó, o sea, porque sí teníamos fragmentado toda la información, inclusive la propia Secretaría en bases que tampoco se hablaban entre sí, ¿no? Entonces ahí complicaba hasta para tomar decisiones de mejor manera, ¿no? De política pública, o inclusive ya los que estamos dentro de las instituciones o a nivel de las trincheras también para tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, se ha ido evolucionando con la tecnología para ir creando este sistema de información. Ya hay una base que debe llevar ya ahorita más o menos arriba de 100 millones, ¿no? O sea, ya con nombre y apellido ya de 100 millones de ciudadanos, ¿no? Somos 120, entonces ya ahí va, ¿no? ¿Por todo el país? Así es, sí, para todo el país. Y ya también creando una base de información donde tiene que salir, por supuesto, desde cada una de las unidades, desde las de primer nivel hasta las de alta complejidad, como son los institutos aquí representados, ¿no? Supongo que este sistema de información único también va a permitir que no se centralice tanto a veces la atención médica. Por ejemplo, hablamos de estos institutos que están en el país junto con otros y que vemos de forma muy dolorosa a ciudadanos que se desplazan de Oaxaca, del interior del país, pero obviamente mientras más alejados los estados, pues a veces más difícil les resulta llegar, por ejemplo, al Instituto Nacional de Cancerología o al que usted también representa, en fin, y eso también yo creo que va a permitir ser más democrático, que el sistema de salud sea más democrático. También comprometió el presidente de empezar obras y terminarlas, porque también tenemos hospitales esa es otra forma de sin terminar, y también hubo toda una propuesta desde cuando nace el Seguro Popular y se crearon los hospitales regionales de alta especialidad, ¿no? Sí, sí. Que han ido justamente dando resultados para evitar esos traslados de Chiapas, ¿no?, por ejemplo, aquí a la Ciudad de México. Y también algo que comentó el doctor Merino, también se ha ido trabajando y de forma intensa por los mecanismos de seguro popular, si bien, como ya se mencionó aquí, con muchos problemas, pero también con muchos aciertos. Y uno es el de exigir la calidad, ¿no? O sea, tienes que acreditar, la institución tiene que estar acreditada, ¿no?, para poder acceder a esos recursos, ¿sí? Si no, no puede uno, ¿no? Llámese para gastos catastróficos, y ahí tiene que demostrar que tiene el equipamiento, por supuesto la infraestructura, los insumos, el personal, etcétera, todo lo de apoyo al diagnóstico y tratamiento. Claro. Y si no, hacer los convenios, algo que debemos de ir haciendo también. O sea, somos en las instituciones hospitalarias a querer hacer todo dentro de nuestras cuatro paredes, y ya nos dimos cuenta que tampoco se puede, ¿no? Claro, o sea, claro. Tenemos que sumar, Sí, ¿no?, a través de convenios y todo eso. El sistema de información, fíjense, ¿no?, podía uno ver que en Chiapas, por ejemplo, había 3 neurólogos, ¿no? Sí. Si uno revisaba
las bases. Y no, resulta que era uno, nomás que en la mañana está en la Secretaría de Salud, ese mismo en el turno vespertino está en el ISSSTE, entonces pues, ahí había, en algún momento, pues hacía falta un neurólogo, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a evitar ahora, ¿no? Con esta unificación del sistema de información desde infraestructura, recursos humanos, etcétera, ¿no? Más la morbilidad, o sea, de qué nos enfermamos y de qué también nos morimos, ¿no? O sea, claro. Y no esperar tanto tiempo. Claro, ¿no? Claro. Importantísimo este tema también. Tenemos que ir a hacer un breve corte. Vamos regresando a retomar una inquietud precisamente de la doctora sobre la calidad de los medicamentos a la hora de abastecerse, sobre todo que ahora estamos platicando de este nuevo proceso, tanto de licitación como de compras, pero pues sí, tiene que ver con esa esencia, la calidad del medicamento precisamente para la efectividad de los tratamientos. Vamos a hacer una breve pausa, continuaremos con este interesantísimo tema y por supuesto agradecemos a usted que nos ve por sus opiniones y comentarios en #polémica en redes. También le invitamos a opinar en la encuesta que en este momento está apareciendo en nuestra red social, en Twitter, @canal14mx. Opine, comuníquese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Le recuerdo que puede opinar usted en la encuesta que en este momento ya se encuentra en nuestras redes sociales, en Twitter, @canal14mx, #polémica en redes. Estamos platicando sobre un interesantísimo tema, el desabasto de insumos y medicinas en el sector salud pública, pero también estamos revisando la naturaleza per se del sistema de salud en México. Y algo que me llama mucho la atención y que me parece una cuestión positiva es que se está evaluando a partir de pues nuestra historia en este sector, pues de cómo mejorarlo. Y al menos ya hay algunas evidencias reales de que se está trabajando al respecto. Pero hay un tema que también me gustaría ponerlo sobre la mesa, la calidad de los medicamentos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se compran? ¿Quién lleva a cabo esta evaluación de que sean los medicamentos adecuados? Y precisamente tiene que ver, supongo, con esta nueva etapa del gobierno. Pero me gustaría que usted lo apuntalara de forma más precisa, doctora. Pues mire, hemos observado en los últimos años que ha habido una reducción en el gasto asignado para atender las necesidades de salud, o sea, el presupuesto. Y de 2018 a 2019 hubo una reducción del 55% del presupuesto. Entonces, yo veo muy complejo, o sea, somos más habitantes mexicanos, muy complejo si veníamos con deficiencias graves de periodos anteriores, a la hora de que se hace una contracción tan severa del presupuesto, veo que pues el gobierno va a tratar de solventar las necesidades y mi preocupación es a la hora de querer elegir medicamentos para todos, que si se vaya a castigar la calidad y cómo que en esas compras consolidadas, qué instrumento vamos a tener para vigilar estas compras consolidadas, si están hechas a medicamentos que hayan sustentado y comprobado su eficacia y seguridad, claro, o no, o claro. de dónde van a provenir estos nuevos fármacos. Hubo desde el asunto de la influenza, hubo una intención de parte del gobierno de que México mismo fabricara pues varios de estos fármacos, varias vacunas. Entonces, nosotros en el instituto, el instrumento que teníamos para estar vigilando que las compras fueran de medicamentos de buena calidad, eficaces y seguros, es que teníamos la instrumentación de un departamento de farmacovigilancia. Y si empezábamos a detectar eventos adversos, los reportábamos y cambiábamos el proveedor o sea, ese fármaco que no nos estaba dando la atención, el resultado que nosotros queríamos. En estas compras consolidadas, sí, vamos a abaratar costos, pero ¿cómo vamos a poder cuidar esta calidad? Esa es la pregunta.
las bases, cuando salen las licitaciones se pone cuáles son los requisitos que deben de cumplir los licitantes. También se pone, tienen que cubrir también todos los permisos y estar registrados, que tengan el registro sanitario correspondiente de todos estos insumos. También supimos que COFEPRIS estuvo un rato detenida haciendo ahí algunos ajustes y que estos registros inclusive de algunos medicamentos estaban detenidos, ¿no? Pero ya también es algo que ya va evolucionando de forma normal. Entonces, tiene que tener registro sanitario. Y lo que comenta la doctora de la farmacovigilancia, yo creo que inclusive no es porque lo queramos también tener, sino ya también es una obligación por parte de las instituciones tener nuestra unidad de farmacovigilancia y reportar estas reacciones adversas a la COFEPRIS, ¿no? Y para que se tomen las medidas, porque medicamentos pueden venir de muchas partes, claro. O el lote, ¿no? Un lote lo tiene el instituto, otra parte está en Francia, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos como país tenemos que reportar, ¿no? Las reacciones adversas graves, ¿no? Que pueden llegar inclusive a causar la muerte algunas de estas reacciones y se tiene que dar aviso a nivel internacional, ¿no? Entonces, para tomar las medidas conducentes. Todos los países tenemos un ente, una autoridad sanitaria que vela que en este caso es la COFEPRIS, en el caso de nosotros. Y específicamente en la licitación, al igual que lo hacíamos antes en cada una de las instituciones y que la parte solicitante, que en este caso eran los médicos y las enfermeras, participaban en la revisión técnica de estos insumos, pues habrá también personal técnico en la revisión de la licitación, ¿no? O sea, de las muestras y todo esto. Muestras pues, pueden llevar, ¿no? Decían, bueno, compro manzana y traigo la manzana bonita. Y es nuestra obligación ver, ¿no? A la hora que llegue a nuestros almacenes y a nuestras farmacias, que cumpla con lo que se pactó dentro de los contratos, así como está establecido. Y vuelvo al tema que comentó también el doctor Merino, de que todos tenemos un rol que jugar, ¿no? Para lograr que tengamos insumos de calidad, los que necesitamos, eficientar, disminuir todas estas barreras o piedritas que hay en el camino de esta red, ¿no? Muy compleja, muy compleja, y cuando hay que surtir a todo el país, desde el centro más pequeñito, ¿no? Pero eso es a lo que estamos llamando, ¿no? Finalmente, sí, adelante. Yo quisiera decir, la otra preocupación de estas compras consolidadas que a mí me hace pensar es que es un problemón tener almacenes estratégicamente distribuidos y llegar a los rincones más remotos. O sea, si todo sigue concentrado, la distribución va a ser un problema y pueden comprar en enero, pero va a llegar hasta noviembre. ¿En qué parte de la distribución está fallando? Desde que, ¿dónde van a concentrar esas compras consolidadas? Sí. O sea, ¿cómo lo van a hacer para que lleguen de forma expedita hacia a los lugares que lo requieran? O sea, ese es todo un reto, el traslado de los medicamentos, porque requieren de una red de frío. O sea, tienen que tener una serie de cuidados que es complejo, no es algo muy sencillo. Ya lo tienen contemplado. Y la otra cosa que yo he visto que es una deficiencia de nuestro sistema de salud es que estamos muy concentrados en curar y muy poco concentrados en prevenir. Y la prevención no luce, o sea, es algo que va a verse en años, pero es la forma de abaratar mejor la salud. Y también en Europa la tendencia es a usar la menor cantidad de fármacos posibles. Claro, o sea, de prevenir mucho y de ver estrategias de evitar llegar a fármacos. Claro. Entonces, yo siento que no hemos explotado esto de la prevención y los programas de prevención. En este arranque de nuevo gobierno yo los veo muy poco, o sea, casi no hay. No los visualizo los programas de prevención
y quizás hay que abonar ahí. Claro, se me adelantó a la pregunta final que iba a hacer precisamente a nuestros invitados de esta noche, y era al respecto, que finalmente todo lo que queremos es un apropiado sistema de salud para todo México, lo podemos decir universal. Hemos puesto sobre la mesa algunas acciones que ya se han venido tomando, entre ellas pues combatir la corrupción, transparentar los gastos, poner sobre la mesa los alimentos de calidad. Pero estamos en pleno siglo XXI, 2019, me gustaría preguntarles, desde su óptica, desde su experiencia, ¿qué es lo que hace falta para poder mejorar nuestro sistema de calidad y dónde enfocarían los esfuerzos? Si gusta, empezamos por usted. Pues digo, hay una lista enorme una lista de Santa Claus que yo haría, pero yo sí me concentraría en hablar de temas como consolidar nuestro sistema de salud para que fuera un continuo de atención. Uh-huh. También estoy de acuerdo en el tema de la prevención, que es muy importante, pero a veces la prevención se ve como algo, allá está la prevención y aquí está la atención, y realmente es un continuo todo, porque prevención se hace desde que la persona está completamente sana, claro, desde el niño hasta el adulto mayor, claro, que tiene enfermedades graves y que se está atendiendo de alguna complicación, ahí también hay prevención. Entonces, ese continuo uh-huh, hay que enfatizarlo. Uh-huh. Y este tema de la fragmentación del sistema de salud. Nosotros como médicos tenemos muchísima responsabilidad también. Yo creo que un gran vicio de nuestros sistemas de salud es sobre medicación, sobre diagnóstico, por ejemplo, ¿no? También. Le pido 10 pruebas a ver cuál sale positiva y ya de ahí te sale una positiva que quién sabe dónde salió y le das tratamiento que a lo mejor ni siquiera es necesario. Entonces, claro, eso es culpa mucho de nosotros, sí, como médicos, y es una situación totalmente atendible. Claro. Y la otra cosa es estos temas de abasto o de desabasto. Mucha parte de eso tiene que ver con corrupción, pero yo creo que la mayor parte es ineficiencia, falta de una distribución adecuada, falta de planeación, y ese es uno de los problemas importantes que le veo a las compras consolidadas. La compra consolidada viene para todo el año siguiente. O sea, yo ahorita le tengo que decir cuánto antibiótico X o Y voy a necesitar el año que entra. ¿Y qué tal si hay un brote? Claro, claro. ¿O qué tal si no hay el brote? Pues, entonces, o se me queda o me falta. Entonces, ese dinamismo que se necesita uh-huh, con compras se pierde en estas compras, claro, consolidadas. No sé si lo estén contemplando, sí, pero a nosotros nos ha pasado mucho que llega al final del año y necesitas urgentemente algo que, pues, inevitablemente no te alcanzó y tienes que comprar algo adicional. Claro, claro. Y ese mecanismo tiene que existir porque si no va a haber desabasto, pues, porque sí, la medicina no es, todos lo sabemos, no es precisa, no es exacta, es una ciencia de la incertidumbre y de la inexactitud. Entonces, claro, sí, predecir estas cosas a veces es imposible. Puntos interesantísimos, sin duda. Gracias por esta última participación. Por favor, doctor. Nada, se le atribuye al general Lázaro Cárdenas decir que para que las cosas se pongan mejor, antes se tienen que poner peor. Yo diría que sería una mala noticia desde mi perspectiva que solamente se saltara este bache de compras y de procedimientos de principio de sexenio y ya todo volviera a la normalidad. Porque la normalidad que teníamos estaba mal. Claro. Entonces, yo creo que si ya sucedió este bache, ya sucedió el problema de desabasto, utilizarlo para mejorar. Este es el momento de tomar al toro por los cuernos y de invitar al gobierno a que no solo vea el problema, ya se dijo, como un problema de gasto, es un problema de derechos.
Yo quisiera insistir mucho en esto. No se resuelven los problemas de la gente más pobre solo dándoles dinero, sino salvaguardando sus derechos. Y el derecho más importante es el derecho a la vida, el derecho a la salud. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que hay muchos especialistas, mucha experiencia y muchas ganas de colaborar. Entonces creo que hay que cambiar este sistema de información, el sistema de distribución y el sistema de vigilancia de la operación de Excelente reflexión. De la salud. Excelente reflexión, doctor Mauricio Merino, sin duda alguna. Rápidamente, por favor, si es tan amable. Sí. Pues estamos ya inmersos en este cambio, ¿no? Tenemos que seguir trabajando desde las trincheras y cada quien haciendo lo que le corresponde, ¿no? O sea, y compartiendo las experiencias buenas y malas, ¿no? Porque se aprenden de ambas. Y no echar para atrás, ¿no? Sino por el contrario, ver qué sigue, ¿no? El día que tengamos todos compartamos la información, transparentemos nuestros procesos, y la situación y el cambio de chip, ¿no? de todos, de cada uno de nosotros, porque también es cierto que nos duele el estómago y quieren que nos vea el gastroenterólogo, ¿no? Nos duele la cabeza el neurólogo, en fin, ¿no? Sí somos una comunidad muy medicalizada, ¿no? Sí. Entonces hay que hacer todavía un poco más en términos de cuestiones saludables, ¿no? Saber la prevención, ¿no? La prevención, el fomento a la salud para como un elemento fundamental, porque si no, no va a haber recurso que alcance. Correcto. Pues sí, sin duda alguna, un importantísimo tema. Usted lo dijo, la prevención, y por fortuna pues yo creo que todos coincidimos al respecto. Les quiero agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros. Creo que hay temas que de aquí se pueden desprender para otros programas. La salud pues siempre va a ser parte necesaria, no solo de tratarla, sino también de informarla y de informarla de forma adecuada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Y también muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a Canal 21 también por facilitarnos las instalaciones. Nuestro canal hermano, gracias a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que sigue vigente, por supuesto, la encuesta a través de nuestras redes sociales de Twitter, @polémica, @canal14mx, y también síganos por parte de hashtag polémica en redes. Participe, opine, denos a conocer su punto de vista. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes con otro interesantísimo tema.